Hoy día vamos a ver qué es el material genético. El objetivo es que nosotros podamos entender algunos conceptos que son claves en genética para poder avanzar hacia la herencia mendeliana. Vamos a partir con algunos experimentos que lograron determinar cosas muy importantes respecto al material genético y dónde se encontraba ubicado. En la década de 1930 existió un científico, Joachim Hammerling, quien realizó importantes evidencias utilizando una pequeña alga denominada acetabularia. Él tenía dos especies distintas de acetabularia, una acetabularia mediterránea y la otra acetabularia crenulata. Ambas algas en su interior del pie, porque tienen una estructura de sombrerillo, pedúnculo y pie, en el pie es donde al modificar las estructuras de los pies de estas algas e intercambiar el pie de una alga y de la otra, él se dio cuenta que existían algunas características que se expresaban posteriormente, luego de ese cambio, en las algas y que le permitían tener algunas características de la otra. Entonces Hammerling con este experimento lo que determina es que justamente la información que se transmite de generación en generación, que en ese tiempo aún no se reconocía, se encontraba en el pie de estas algas. Entonces, al intercambiar estos pies, nosotros podíamos obtener las características que se transmitían a partir del anterior. Hoy con los avances científicos, nosotros podemos decir que en el pie de esas algas se encuentra el núcleo celular que contiene el material genético. Otro experimento de importancia lo hizo John Gordon. Él trabajó en ranas y utilizó dos fenotipos, dos características distintas de rana. Una rana albina y una rana de color normal, de piel verde. De la rana de piel normal, él extrajo un ovocito y a ese ovocito él le sacó el núcleo. Y de la rana albina sacó una célula cualquiera, extrajo el núcleo y ese núcleo se lo inyectó al ovocito anucleado que tenía anteriormente. Una vez que el ovocito ya tenía la información completa sacada de la rana anterior, la implantó en una rana, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo solamente la portadora y formó un renacuajo albino. Él se dio cuenta que el renacuajo había salido albino porque a pesar de que el ovocito había sido extraído de la rana verde, el núcleo, ¿cierto?, fue extraído de la rana albina. Por tanto, él concluyó que dentro del núcleo se encontraba la información genética correspondiente. Entonces, él se dio cuenta que dentro del núcleo nosotros podemos encontrar el material genético que se expresa de una generación a otra y que permite transmitir la información hereditaria de individuo a individuo. El núcleo es una estructura muy importante dentro de las células eucariontes. Recordemos que los procariontes no tienen un núcleo definido. En los procariontes existe una estructura donde se concentra el material genético denominado nucleoide, ¿ya? Solamente el núcleo lo podemos encontrar en las células eucariontes, tanto animal como vegetal. La mayoría de las células tienen un solo núcleo, pero existen algunas células, como por ejemplo las células musculares o los hepatocitos, que pueden tener más de un núcleo. En este caso, ¿cierto?, el núcleo tiene una estructura definida. Todo lo que se encuentra envolviendo al núcleo es una membrana nuclear. La membrana nuclear está constituida por dos membranas plasmáticas, una doble membrana plasmática, que rodea el núcleo. Esa membrana lo que permite es poder proteger el material genético y además permitir el ingreso de solamente algunas sustancias desde el núcleo, desde lo que está al interior del núcleo, que se denomina el nucleoplasma, hasta lo que está fuera del núcleo, que sería el citoplasma de la célula. Entonces, como dos membranas plasmáticas son sumamente selectivas al paso de sustancias,
El núcleo contiene algunas proteínas insertas dentro de estas dos membranas, denominadas los poros nucleares. Estos poros nucleares son perforaciones que permiten el paso de sustancias desde el nucleoplasma al citoplasma o viceversa. Todo lo que queda al interior del núcleo se llama nucleoplasma y dentro del nucleoplasma tenemos la cromatina, que son filamentos delgados de ADN que están asociados a unas proteínas denominadas histonas. Al centro del núcleo, en su interior, existe una estructura denominada el nucleolo. El nucleolo es una estructura que está constituida por ARN, también un ácido nucleico, pero diferente al ADN, y este ARN forma parte de los ribosomas. Por tanto, en el nucleolo, que es la parte central, que arriba en la imagen se ve de manera ennegrecida, permite sintetizar partes importantes de los ribosomas. Entonces, recapitulando, tenemos doble membrana plasmática, y a esa doble membrana se le llama la carioteca. Tenemos los poros nucleares que permiten el intercambio de sustancias. Adentro, todo lo que queda dentro del núcleo se llama el nucleoplasma, y en el nucleoplasma se encuentra la cromatina, que son filamentos de ADN, y el nucleolo, que es una estructura de ARN que permite formar posteriormente los ribosomas. El núcleo tiene una gran importancia, dado que el núcleo es el que permite almacenar y proteger el material genético en forma de ADN. El ADN es una molécula helicoidal. ¿Qué quiere decir eso? Son dos hebras que van a permitir enlazarse entre sí para formar esta estructura enrollada. Sin embargo, la estructura del ADN se compone de una cadena muy larga. Por tanto, si nosotros tuviéramos en extensión esa cadena de ADN, tendríamos metros y metros de ADN y no podría caer al interior del núcleo, que es muy pequeño. Por tanto, el material genético en forma de ADN, doble hélice, se tiene que organizar en unas proteínas denominadas histonas. Estas proteínas son globulares, son redonditas. Entonces el ADN empieza a enrollarse en estas proteínas histonas de tal forma de formar una estructura llamada nucleosoma. El nucleosoma es el conjunto de ADN más las proteínas histonas. Estos nucleosomas se juntan con otros nucleosomas y forman, como aparece en la imagen, una estructura de cordón. Este cordón, que son filamentos de ADN, se denomina cromatina. La célula o al interior del núcleo, nosotros encontramos el material genético en forma de cromatina. Solamente se va a seguir compactando, es decir, se va a seguir enrollando hasta formar la estructura de cromosoma cuando las células se tienen que dividir. Solo en el caso que se reproduzca la célula, vamos a pasar a tener forma de cromosoma. Anterior a eso, la tenemos en forma de cromatina. Entonces, la organización del material genético sería la siguiente. El nucleosoma es el empaquetamiento ordenado del ADN en proteínas denominadas histonas. Entonces el ADN se enrolla, se compacta en las proteínas histonas y forma un nucleosoma. La cromatina es un complejo formado por la combinación de histonas y ADN, es decir, de nucleosomas. Cuando yo junto varios nucleosomas, formo la estructura de cromatina, que es una estructura de filamento. Y el cromosoma es la estructura más compactada que tiene el material genético, adquiriendo esta forma solamente en las fases en que las células se tienen que reproducir para que la célula pueda repartir su material genético de forma equitativa. Así, nosotros formamos la estructura del cromosoma. El cromosoma tiene una estructura bien determinada. De cada uno de los cromosomas que existen en nuestro organismo, nosotros tenemos pares de cromosomas. En el caso de la especie humana, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Es decir, tenemos 46 cromosomas y los cromosomas son los que guardan la información hereditaria que nosotros tenemos. ¿Dónde se encuentran los cromosomas? Se encuentran dentro del núcleo, ¿cierto? En forma de cromatina. Solamente se adquiere la forma de cromosoma, vuelvo a repetir, cuando la célula se va a dividir. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.